Soy Norma. Nací en Argentina, pero hace muchos años que vivo en un pueblito del País Vasco. Y seguro que donde vivís como acá también dicen que nunca es tarde para empezar de nuevo. Por eso comienzo este canal. Estoy llena de ilusión. Me gustaría demostrar que no importa hasta dónde uno haya llegado en la vida, siempre se puede reinventarse. Este último año ha sido un torbellino de cambios para mí. Desde que me jubilé, me dediqué a disfrutar mi tiempo al máximo, explorando muchas cosas, aquellas que habías dejado pendientes por el trabajo, la rutina y las 1000 obligaciones. Porque aunque te digan que tenés tiempo para hacer un montón de cosas cuando te jubilás, nadie te dice qué hacer. Así que me lancé a lo básico. Dibujé, pinté, bordé, cosí, pero había algo que me faltaba. Esa pasión, esa chispa, ese proyecto. ¿De qué sirve hacer cosas al azar? Lo que buscaba era un emprendimiento, algo que realmente me atrapara y que disfrutara tanto que no pudiera esperar levantarme cada día para empezar a hacerlo. En esa búsqueda mis hijas me ayudaron muchísimo porque se acordaron que yo había escrito unos cuentos hacía un tiempo y que nunca los había podido publicar, así que tal vez podía ilustrarlos y era una manera de publicarlos en las redes. Eso fue un buen comienzo. Y si teniendo esos consejos en la mente y mis cuentos, empecé en este mundo textil del collage y fue un flechazo. Durante todo un año entero me dediqué cada día a diseñar, a coser, a bordar las páginas de tela que dan vida a mis cuentos. Desde mi casa con mi máquina de coser y a mano, fui dando paso a paso, puntada a puntada, vida a estos personajes. Y el resultado es una colección de edredones literarios que no solo quiero mostrarte, sino también contarte en qué me inspiré cada uno y cómo lo realicé. Es un proyecto que me enseñó una gran lección. Hay que buscar dentro de uno profundamente para encontrar aquello que te encienda esa chispa, ese fuego que haga que te apasiones de verdad con lo que haces. Y puede parecer un cliché, porque es cierto que nunca es tarde para empezar algo nuevo, solo necesitas dar ese primer paso. Si estás en esa situación y tenés ganas de empezar algo, tal vez sea el momento de inspirarse y realizar un proyecto como este, hacer el tuyo propio. Y no es por nada, pero el collage es una forma de arte increíble. Se usa pedazos de cosas, ya sean papeles, cuerdas, hojas, telas, y se pueden hacer obras únicas, nadie te las puede copiar, ya que las texturas que le aportan cada trozo usado es irrepetible, y en el arte textil, cada puntada es un instante único, que está capturado con el hilo sobre la tela. La técnica que usé fue el collage de apliques de tela bordados y cosidos con diseños totalmente únicos porque los hice yo misma. Todos los personajes son inventados por mí, así que yo misma los ilustré y yo misma los pinté. Y los pinté en el sentido de que elegí las telas y con sus colores apropiados. Las telas son recicladas. Nosotros usamos mucho las 3 R's: recuperar, reciclar y reusar. Así que tenemos este concepto muy metido y me pareció algo muy significativo el reusar telas, tanto que no han sido tal vez aprovechadas en casa de alguna manera, o restos de algún tipo de costura anterior, las reteñimos y quedaron unos colores espectaculares, todos en pastel. La verdad que se quedaron transformadas, fueron una forma hermosa de ir agregando gracia a estos edredones. Es un matiz nuevo. Hoy quería mostrarles 2 edredones que hice a lo último porque es muy significativo comenzar el blog con estos 2 edredones. Digo significativo para mí porque
representan al pueblo donde vivo y donde somos muy felices aquí, con mi familia. Este pueblito tiene lo que van a ver en el edredón, esas casas altas y de colores. Tienen balcones que también son de colores diferentes, con la ropa tendida, que es muy clásico. Después tiene un puerto, que ahí está también dibujado. Están las barcas esperando que salir a la mar. Cuando uno se asoma ve los peces y ahí están también cosidos y con apliques. También está representada la alegría con las banderas en las casas, porque aquí este país es un país alegre, muy de música, muy de canciones, hay mucha actividad y eso es lo que quiere significar estas banderas. El sol, que es más bien la alegría, ¿no? De que uno cuando sale el sol se siente feliz, bueno, eso es lo que quise significar. También en el cielo hay un globo aerostático que representa el primer día que yo llegué aquí a este pueblo. Había un globo aerostático en mitad de la plaza. Nunca averigüé por qué. Al día siguiente ya no estaba más, pero ni bien llegué, me impactó verlo con esos colores tan vivos que, bueno, me quedó en la memoria como un día especial. No solo porque estaba el globo, sino porque yo llegué ese día. Y después está la avionetita, que suelo ponerla en todos mis edredones porque representa el volar, ¿no? La imaginación. Para mí es el verlo de todo desde arriba, con otra perspectiva, como un sueño, como cuando uno sueña y ve todo desde arriba, es eso, es la imaginación. ¿Y qué más? Bueno, estoy por cambiar las ventanitas. Entonces las ventanitas estas que eran muy blancas, las quiero poner de un color un poquito más suave, para que no hagan tanto contraste. No me gustaba cómo quedaban, así que ahora las estoy descosiendo y las voy a volver a coser. No hay que tener miedo a equivocarse. En sí es más bien un cambio de idea que una equivocación. Lo que tenía ganas era de que fueran, bueno, de un color diferente y simplemente es descoser. Muchas veces uno se equivoca, no solamente cosiendo, con otras cosas. Y bueno, hay que apechugar y darle para adelante y cambiarlo. No pasa nada. Simplemente es eso, a darse cuenta que hay una equivocación, un error y no pasa nada por cambiarlo. Todavía me falta terminar este edredón, el borde y el acolchado, y como lo iré haciendo a mano, tendré tiempo de grabarlo y mostrarlo el proceso poco a poco. También quedan pendientes un montón de edredones que espero que les guste las historias que iré contando con ellos, que son las historias que me los inspiraron. Y les agradezco mucho la compañía. Hasta otro video.